Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del 11 de febrero del 2021. Vamos a continuar con los temas que abordamos la vez pasada. Entonces, quiero llamar la atención sobre las reglas de diferenciación que hemos visto hasta ahora. Las más importantes. Aquí estamos expresando las reglas de la constante, la derivada de una constante. C siempre es cero, ¿no? Las reglas de las potencias, si yo tengo algo elevado a la n, la derivada respecto a x, pues es n por x a la n menos 1. Y recuerden que n puede ser cualquier número real aquí, no tiene que ser necesariamente un entero positivo. Hablamos de la regla del producto. La derivada de un producto de funciones es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Para un cociente f sobre g, la derivada respecto a x es la función del cociente g por la derivada del numerador, que es f', menos, y es importante que aquí se acuerden que siempre lleva un símbolo menos, f de x por g' de x, y todo dividido entre el cuadrado de la función del denominador. Y pues la regla más importante es la regla de la cadena que utilizamos para la composición de funciones. La derivada respecto a x de g, primero g y luego f, es f', la función exterior, evaluada en la función interior, g de x, todo multiplicado por la derivada de la función interior. Y nada más, para no olvidar, también quiero recordar estas otras tres que vimos aquí, que si yo tengo una función por una constante y quiero derivar, puedo sacar la constante fuera y nada más derivar f. Que si tengo una suma de funciones y quiero derivar, pues puedo derivar cada función y luego sumar. Y lo mismo para la diferencia, si tengo f menos g, la derivada, pues puedo calcular f', calculo g' y hago la resta. Y estas son las propiedades que manejamos de linealidad de la derivada. Bueno, quiero retomar un ejemplo que comencé a ver la vez pasada. La vez pasada
consideramos esta función de aquí, raíz cúbica de x cuadrada menos 1 todo al cuadrado. Y la pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿y esta función en qué puntos no es derivable? F no es derivable. Vamos a ver si hay ciertos puntos donde la función no posee derivada. Aquí pues vemos una gráfica de esta función. Pero vamos a regresar a lo que hicimos. Aquí está todavía lo que hicimos de esta función. Bueno, aquí le llamé h, eso es lo de menos. ¿Sí? O sea, aquí en esta hoja a la función raíz cúbica de x cuadrada menos 1 al cuadrado, pues la llamé h de x, ¿no? Y la pregunta era, ¿en qué puntos no existe h' de x? Y entonces les recuerdo que obtuvimos la derivada de esta función h, pues básicamente de dos maneras diferentes. ¿Sí? Porque definimos la función externa y la función interna de distintos modos. Pero bueno, eso no importa cuál camino usemos, a lo mejor hay más formas de proceder. Lo importante fue que al final de todo esto, nosotros, a ver, ¿por qué esto no gira? Yo pensé que esto giraba. No quiere girar. Bueno, lo importante fue que obtuvimos esto, ¿verdad? O sea, h' de x es 4x sobre 3x cuadrada menos 1 a la 1/3. Esa fue la expresión que tuvimos. Y bueno, esta función h' pues está definida para toda x en R, para todos los números reales, pero tenemos que quitar aquí los que hacen que x cuadrada menos 1 me dé 0. Porque aunque sí puedo calcular la raíz cúbica de 0, pues es 0 y no puedo dividir yo entre 0. Entonces tenemos que quitar aquí estos dos valores, el menos 1 y el 1. Los demás no importa, porque la raíz cúbica de cualquier número siempre existe, ¿no? Entonces, regresando aquí, pues f no es derivable en los puntos menos 1 y 1. Y esto se aprecia aquí en la gráfica, porque vemos que si dibujamos aquí, por ejemplo, en menos 1, a ver, no, mejor basura.
Si yo dibujara aquí una recta secante que sale aquí de -1 a un punto que está acá arriba, este es un punto, sí, aunque parezca un círculo aquí muy grandote, pero esto es un punto, pues esta recta tiene una pendiente M, negativa y bastante grande, ¿no? Bastante pronunciada, digamos. ¿Sí? Y si yo me acerco más a -1, si yo tomo, por ejemplo, un punto por acá y trazo la recta secante, pues voy a obtener una pendiente negativa más pronunciada, ¿no? Entonces no sé si está claro que acercándome por la izquierda, pues a donde me voy a acercar es a -infinito. En cambio, si tomo puntos por la derecha y trazo la recta secante hasta -1, pues estas rectas tienen pendiente positiva, pero también muy grande, una pendiente muy grande. Y si me acerco más, si me vengo a este punto de acá, pues la pendiente es más grande. Y ahora, pues lo que pasa es que tiendo a más infinito, ¿no? Entonces, estos dos puntos que tengo aquí, el -1 y 1, son de estos puntos llamados cúspide. Y entonces, f, esta función que tengo aquí, pues es derivable en todo R, excepto en -1 y en 1. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Vamos a introducir el concepto de máximo y mínimo de una función. Entonces decimos, para una función que está definida en un cierto dominio D, que tiene un valor máximo absoluto en un punto C, si f evaluado en C es mayor o igual que f de x para toda x en este dominio D. Y por otro lado, vamos a decir que la función f tiene un valor mínimo absoluto en este dominio D si tenemos otro punto, que aunque le llame C, ¿no? Es otro punto, no es el mismo punto que acá arriba, es otro punto, para el cual se cumple que f de x es mayor o igual que f de c, pero para toda x en D. Tiene que cumplirse en ambos casos para toda x en D. Estos valores máximos y mínimos son máximos absolutos y mínimos absolutos. También con frecuencia los llamamos extremos absolutos o extremos globales. Pues si regresamos aquí a esta función, voy a borrar un poco lo que está aquí porque ahorita pues no quiero esto. Pues vamos a introducir aquí algunas cosas, ¿no? Vamos a introducir aquí un conjunto D
Vamos a pensar que D, el dominio, es menos 2, 2. Sí, que sería en esta imagen que tengo aquí, sería un poquito más a la derecha, ¿verdad? A ver, dejen ampliarlo. Ahora sí, déjenme tratar de dibujar aquí. No. Pero esto es... No, yo no quiero esto. Desde aquí, desde 2, digamos hasta aquí, hasta menos 2. Entonces, ¿cuál sería para esta función un máximo absoluto? Pues para esta función, déjenme, tenemos que verla y tengo que completar aquí estas líneas que me cuesta trabajo ponerlas. Tengo que poner una aquí y también otra del otro lado, ¿no? Bueno, pues no sé si está claro para todos que en este caso tenemos un máximo absoluto tanto en x igual a menos 2 como en x igual a 2. Porque los valores que toma la función ahí digo, aquí estamos nada más checando a simple vista, ¿no? O sea, no estamos haciendo aquí ningún análisis cuidadoso, ¿no? Pero sí vemos que los valores, el valor de la función aquí en este punto, pues es más grande que cualquier otro valor que toma la función en todo este intervalo de menos 2 a 2. Y mínimo, pues vamos a ver, recorremos esta función y ¿dónde toma su valor mínimo? Pues en menos 1 y 1, ¿no? Entonces, esta función toma sus valores mínimo absoluto en x igual a menos 1 y x igual a 1. Bueno, ahora vamos a cambiar algunas cosas. ¿Qué pasa? Yo quiero bajar esto y no quiere bajar. ¿Qué pasa si yo cambio el dominio? Un poquito. Aparentemente es sin mayor trascendencia. Lo cambio así. ¿Qué pasa ahora? Sí, ahora considero como dominio el intervalo abierto de menos 2 a 2 y del lado derecho cerrado. Bueno, pues ahora el máximo absoluto, pues ya no puedo decir que se alcance en menos 2.
porque menos 2 no está en el dominio de la función. Sí se alcanza en 2. Y el mínimo, pues sí sigue alcanzándose tanto en menos 1 como en 1. Si ahora hago otro pequeño cambio aquí, si ahora pongo el dominio así, el intervalo abierto menos 2, 2, pues entonces esta función ya no alcanza en ningún punto su máximo absoluto. Porque ustedes pueden decir, bueno, si no lo alcanza en 2, pues a lo mejor lo alcanza en 1.9, ¿no? Que sí está en el dominio. Pero, ¿será cierto? Pues no, ¿verdad? Porque en 1.95, que también está en el dominio, alcanza un valor mayor. Pero ese ya será el máximo absoluto. Pues no, porque podemos seguir poniendo aquí números más para los cuales la función toma cada vez valores mayores. Y nunca vamos a acabar. Nunca vamos a acabar. Porque no puedo poner una infinidad de nueves, ¿no? O sea, no puedo decir aquí, ojo, ¿verdad? A ver, déjenme. No puedo decir que el máximo lo alcanza en 1. Es lo malo que aquí nunca puedo escribir punto 9 y poner aquí barra de repetición, que quiere decir 1, y luego aquí una infinidad de nueves, ¿no? Así sin parar, siguiéndome aquí poniendo nueves. ¿Por qué no? Porque eso es lo mismo que 2. Y 2 pues está excluido, ¿no? Aquí lo ven que está excluido el 2. Entonces espero que haya quedado claro por qué la función esta no posee un máximo cuando consideramos este dominio de acá. Y pues lo mismo o algo similar va a ocurrir si cambio otra vez el dominio. Si ahora pongo aquí menos 1, unión, menos 1, 1, unión, 1, todos abiertos. ¿Sí? Todos mis intervalos estos que estoy poniendo son abiertos. Bueno, pues ahora vamos a borrar esto. Ahora, esta función, pues, no alcanza ni un valor máximo absoluto, ni un valor mínimo absoluto. ¿Sí?
Entonces, espero que eso haya quedado claro, que sí afecta cómo tomamos nosotros el dominio. También el dominio original, bueno, si hubiera yo tomado aquí el dominio natural de esta función, si yo aquí tomo, olvídense de esto, si yo tomo aquí D como el dominio natural, que sería el conjunto más grande que puedo tomar, donde está siempre bien definida esta función, pues sería este. Sería desde menos infinito hasta infinito, porque esta expresión que tengo aquí siempre está bien definida para cualquier x que yo tome. Entonces, pues olvídense aquí de estas barras que puse aquí verticales. Estas ya no existen. Estas barras que puse aquí, estas rectas verticales, pues ya no existen. La función pues sigue de alguna manera, hay que imaginarnos la que sigue aquí y también de este otro lado sigue la función. Bueno, pues máximo absoluto no va a haber. Máximo absoluto no va a haber. Mínimo absoluto, pues sí. Vamos a tener otra vez mínimo absoluto en -1 y en 1, ¿verdad? Bueno, entonces esto es en cuanto a este concepto. Y entonces tenemos un teorema muy importante que es el teorema del valor extremo. Y lo que nos dice este teorema es que para una función que es continua en un intervalo, ojo, cerrado AB, entonces podemos garantizar que f va a tener en algún punto su valor máximo y también va a alcanzar en algún punto su valor mínimo m minúscula. Es decir, que podemos nosotros hallar valores para x1 y x2, los cuales se encuentran en AB, donde f de x1 es igual a m minúscula y f de x2 es igual a m mayúscula, con m menor o igual que f de x menor o igual que m mayúscula para toda x en AB. ¿Sí? O sea, si yo tengo aquí unos ejes, voy a dibujar unos ejes, y ahora voy a tratar de dibujar una función continua, digamos aquí desde A hasta B, de un solo trazo. Ahí está. Esta es mi función f, que la tracé de un solo trazo, sin ninguna interrupción, sin ningún... Entonces, esta función forzosamente
puedo encontrar puntos x1 y x2 en este intervalo, que bueno, aquí por inspección lo voy a hacer. Aquí por inspección, pues lo más fácil es encontrar el punto donde esta función alcanza su máximo absoluto. Porque, bueno, ustedes lo trazan bien. Ahí se me movió un poquito, pero la idea es que este es el punto x2 y esta altura que tengo acá, a ver, déjenme extender esta línea. La altura que tengo en este punto, la altura de esto es es m mayúscula la altura que tengo ahí. Y por otro lado, ¿cuál es el punto más bajo de la gráfica de f? Pues fijándonos un rato, pues nos damos cuenta que el punto más bajo es este que está aquí en el extremo derecho, ¿verdad? O sea, si bajo aquí esta línea, este es x2, digo x1, perdón. Este es x1. Y esta altura que tengo aquí es m minúscula. Y como ven, efectivamente, los valores de la función en todos los puntos restantes están comprendidos entre este valor superior que tengo aquí y este valor inferior que tengo acá. O sea, los valores de f están aquí. Ahí están los valores de la función. Ah, bueno, sí. Bueno, pero nosotros no vamos a querer encontrar las cosas a ojo. Vamos a querer ver cómo se puede proceder para encontrar eso. Entonces, lo que queremos es introducir el concepto de mínimo local y máximo local. Pues que son conceptos muy parecidos a los que ya manejamos de máximo global y mínimo global. Solo que, pues, no van a ser globales, sino como lo dice su nombre, van a ser propiedades locales. Entonces vamos a decir que una función f tiene un valor máximo local en algún punto c si para todo punto en algún intervalo que puede ser muy pequeño, f de x es menor o igual que f de c. A ver, déjenme borrar aquí algunas cosas. Vamos a borrar aquí algunas cosas. A ver, vamos a borrar esto. Por ejemplo, espero que les quede claro por qué este punto que está bueno, este punto de donde está saliendo ahorita una recta vertical, bueno, se supone que es una recta vertical. Este es el punto C, donde tengo un máximo local.
porque hay un pequeño intervalo alrededor de C, que bueno, no está definido así de manera única, ¿no? Hay un pequeño intervalo alrededor de C que podría ser, por ejemplo, pues lo podría yo poner hasta acá. No hay problema, ¿no? Y está claro que la función en C, en el punto C, es más grande si f de C es mayor o igual que f de x para toda x en este intervalo que está aquí. Entonces, aquí en C, pues yo tengo lo que se llama un máximo local. Y pues análogamente al concepto de máximo local, pues también tenemos el correspondiente de mínimo local. O sea, la función tiene un valor mínimo local en un punto C si f de x es mayor o igual que f de c para toda x en algún intervalo abierto que contenga a c. Y a estos máximos y mínimos locales, pues también no les vamos a llamar extremos absolutos, pero sí a veces les vamos a llamar extremos relativos. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme borrar aquí. Pues yo digo aquí nada más para completar que más o menos por aquí hay un punto C, y ustedes lo dibujan bien, no lo dibujan a pulso, ¿no? Está este punto C y puedo, por ejemplo, tomar esta misma vecindad que tengo acá. O puedo tomar otra, ¿no? Puedo tomar una mucho más grande. Y ahora lo que sucede para este punto C es que pues f de c es menor o igual que f de x para toda x en esta vecindad que tengo indicada ahí, de modo que tengo un mínimo local en C. Tengo un mínimo. Bueno. Y tenemos este importante teorema que a veces se menciona con el nombre de Fermat y que nos dice lo siguiente, que si f tiene ya sea un valor máximo local o un mínimo local en un punto interior C de su dominio, y además es importante, la derivada está definida en ese punto C, entonces la derivada es cero. O sea, si pensamos en la recta tangente, en ya sea un máximo local
o en un mínimo local, la recta tangente es horizontal. Entonces, por ejemplo, déjenme borrar aquí en este ejemplo. Vamos a borrar algunas cosas. Vamos a borrar aquí algunas cosas. Déjenme borrar esto. Aquí también quiero borrar esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta función, dijimos que voy a dibujar aquí un punto, bueno, varios puntos. En este punto dijimos que había un mínimo local. En este punto que está acá arriba, dijimos que había un máximo local. Y ahorita dejo los otros puntos fuera por lo pronto, ¿no? O sea, los otros puntos que tengo. Y sí, aquí, en este punto, donde la función, estoy suponiendo que sí tiene derivada, la recta tangente aquí es esta, ¿no? Es una recta horizontal. Igual en este otro punto, que supongo que la derivada sí existe, pues es esta recta horizontal. Ahora, este punto que tengo acá, pues también es un mínimo o máximo local. Sí, entonces aquí puedo poner aquí un puntito, porque es un mínimo o un máximo local. Pero espero que les quede claro que se trata de un punto esquina. Y en un punto esquina no tenemos derivada, ¿no? Y nosotros pedíamos que la derivada sí existiera, ¿no? ¿Qué otros puntos interesantes hay? Bueno, viendo esta gráfica, pues este punto de acá es interesante porque es un mínimo local. Pero ahí el problema que tenemos es que pues, derivada, pues no vamos a tener derivada por ambos lados. Cuando mucho, si tenemos suerte, vamos a tener una derivada por la derecha, pero no vamos a tener una derivada por la izquierda. Y algo similar pasa con este punto de acá, el del extremo derecho. Aquí puede que tengamos una derivada por la izquierda, pero definitivamente no tenemos ninguna derivada por la derecha, ¿no? Entonces, es muy importante este teorema de Fermat porque nos permite encontrar pues los puntos que son candidatos para ser mínimos o máximos locales. Simplemente buscando aquellos puntos para los cuales la derivada sí está definida en esos puntos y se anula. Entonces, eso ya nos da un conjunto de puntos muy grande, ¿no? O sea, ya nos da, en este caso, en este ejemplo que tengo acá, pues me daría como candidatos para mínimos locales, ahorita pensando nada más que estoy buscando mínimos y máximos locales,
me daría 1 y 2. Pensando que no, en esta gráfica no hay otro punto donde la derivada se anula, ¿sí? Imagínense que no hay, aunque parece que aquí hay un punto donde la derivada se anula, pero vamos a pensar que no. O sea, vamos a pensar que no hay otro punto donde la derivada se anula, ¿sí? Entonces tenemos estos puntos, 1 y 2, que son candidatos para o bien mínimos o bien máximos locales. Pero tenemos más. Tenemos otros puntos que también son candidatos para mínimos o máximos locales y son justamente los puntos donde f' no existe. Y que en nuestro ejemplo que tenemos aquí, pues son varios. Aquí porque nada más es el punto 3, porque nada más tenemos derivada por un lado. Aquí también 4 porque nada más tenemos derivada por un lado. Y aquí este punto 5 porque pues sí tenemos una derivada por la izquierda, sí tenemos una derivada por la derecha, pero no coinciden. Entonces son los puntos 3, 4 y 5. Y ya tenemos con eso todos los puntos donde puede haber un mínimo o un máximo local. Bueno, pues entonces queda claro, si lo que a mí me interesa es encontrar mínimos y máximos no locales, sino global, pues la tarea es muy sencilla, es decir, bueno, ¿cuáles fueron aquí los puntos mínimos locales? En este ejemplo, ¿dónde tenemos mínimos? Según yo, en 3, en 1 y en 4. Pues ¿cuál es el más bajito de todos? Pues es el 4. Ese es el mínimo global. El punto 4. ¿Y los máximos dónde los observamos? Pues tenemos un máximo en 5 y en 2, o sea, tenemos ahí. ¿Y cuál es el mayor? Pues el 2, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un máximo. O sea, tengo que pensar aquí en este punto que tengo sobre el eje, ¿no? Aquí. Igual aquí en el punto 4, pues lo que me refiero a este, en el punto 1 me refiero a este y en el punto 3 me refiero a este. Entonces, el máximo pues es en 2, en este punto que está acá abajo, ¿no? Aquí es donde alcanza su máximo. Bueno, pues sí, esto se resume en el concepto de punto crítico que está aquí, un punto interior del dominio de una función donde f' es 0 o no está definida, es un punto crítico de f. Y entonces para encontrar los extremos absolutos, o sea, el máximo y el mínimo absoluto, pues lo que tenemos que hacer es evaluar f en todos los puntos críticos, que son los puntos donde f' es 0 o los puntos donde f' no está definida, más siempre los extremos, porque ahí también, pues sí podemos tener derivadas, pero son derivadas unilaterales.
Y pues simplemente para obtener el máximo, pues tomamos el mayor, y para obtener el mínimo, pues tomamos el menor de estos valores. Bueno, aquí lo voy a dejar por hoy. Espero que pasen una buena tarde.